¿Alguna vez te has preguntado cómo el alma elige a sus padres antes de nacer? No hay proceso aleatorio. Es más, a través de experiencias que yo te voy a contar en el podcast, en este episodio, vas a ver cómo uno sí tiene una idea y un propósito al encarnar en cierta familia con los padres que uno dice entre comillas le tocó y con las familias y compañeros de viaje que nos acompañan. Así que hablaremos de la experiencia que tuve con mi hijo cuando él nos contó que nos conocía, teorías sobre cómo el alma elige los padres usando las referencias principalmente de Michael Newton, Brian Weiss y James Van Praagh, y cómo el proceso de selección del alma es, según estos tres autores. Te voy a dar ejemplos y estudios de casos. Y por último, te voy a contar los puntos principales que considero que son los más importantes de la elección de tus padres cuando tú llegas a esta vida. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Como sabes, hoy hablamos de lo que es el proceso de cómo el alma elige a sus padres antes de nacer. Si alguna vez te has preguntado, ¿será que yo conozco a mis papás desde antes? O no solo eso, sino que yo elegí a mis padres por el propósito que tengo al venir acá, o a mí me suena que esto no fue casualidad. Hoy nos vamos a adentrar en este proceso tan lindo que es la elección de los padres cuando tú naces. Y voy a comenzar contándote cuál fue la experiencia que tuve con mi hijo sobre cómo nos eligió. No fue una experiencia muy grande, pero recuerdo que estaba en Colombia y una vez lo estaba poniendo a dormir. Me acuerdo que hasta estábamos en el apartamento antiguo que tenía mi hermana y cuando lo estaba poniendo a dormir en la cama, yo salí con los ojos súper llenos de lágrimas de la habitación donde él estaba acostadito, porque al ponerlo a dormir me dijo que si yo no me acordaba de cuando él estaba listo para llegar, específicamente como para bajar. Él tendría unos 4 añitos y yo le dije que ¿cómo así? Yo me asusté y me dijo que sí, que él desde arriba nos veía y que nos conocía antes de haber llegado acá. Por supuesto, yo en ese momento no tenía mucho conocimiento de las cosas que ya sé hoy y los procesos que he vivido, porque en esa época yo no me había hecho ni una regresión ni nada de eso. Y recuerdo que fue muy super shock para mí en ese momento. Tanto así que mi hermana me vio con el lagrimón y me dijo, ¿qué te pasó? Y esta fue la primera experiencia que tuve de reconocer de cómo los hijos sí saben o reconocen a las familias y a los padres en el momento de la encarnación. Ahora que sabes esto, quiero darte la bienvenida si esta es la primera vez que estás acá en el podcast de Alquimia Personal. Y quiero que sepas que estamos en época de prepararnos para el próximo programa de la intuición, que comienza precisamente en la segunda semana de septiembre. Es el taller gratuito de la intuición, pero si tú estás en este momento en la comunidad de Alquimia, has recibido los correos en los cuales te invito a que te inscribas en prelanzamiento. Ya después de esta semana, el prelanzamiento ya no va a estar más. Así que todavía tienes la oportunidad y aquí en las notas del episodio te voy a dejar toda la información y la página que tiene todo lo que necesitas saber, así como el link directo para que te puedas matricular y llevarte el bono del taller de péndulo con el balance de chakras. Así que sigamos entonces a lo que vamos a hablar hoy, después de que ya te conté mi experiencia con mi hijo sobre cómo él sí nos conocía y nos eligió. Porque eso lo dijo él, yo los elegí. Ahora, vamos a pasar a las teorías sobre cómo el alma elige sus padres usando las referencias de 3 autores que considero que son buenas referencias y que si no los conoces,
pues es hora de que te compres alguno de los libros de ellos. El primero es Michael Newton, que es muy conocido sobre todo por los trabajos que hizo y la recolección y la recopilación de casos que hizo a personas bajo hipnosis, y es muy conocido también por el famoso vida entre vidas. ¿Qué hacemos mientras que nosotros no estamos encarnados en una vida, sino que estamos esperando a encarnarnos en la próxima? También Brian Weiss, el famoso psiquiatra de los Estados Unidos, que curó a sus pacientes. Recuerden que este autor, Brian Weiss, es muy conocido porque es médico psiquiatra y precisamente llegó a las regresiones a vidas pasadas a través de tratar de organizar o de ayudarle a uno de sus pacientes. Y por último a James Van Praagh. Él sí está en una rama completamente distinta, no está relacionada a la medicina o a la psicología, y es precisamente un medium y es muy, muy conocido. Y también es bueno que miremos este tipo de referencias para que no nos quedemos solamente en la parte racional. Comenzando entonces con las teorías de cómo un alma elige a sus padres usando estas referencias de estos tres autores, vamos a empezar con Michael Newton. A mí me encanta Michael porque él es un pionero en la investigación sobre la vida entre vidas, y también porque sus trabajos lo han llevado a darse cuenta y abrir los ojos de muchas de las personas que, como yo, sentíamos que algo existía con referencia a otras vidas, pero él lo pudo corroborar a través de su trabajo. Y según Newton, antes de encarnar en un cuerpo físico, ¿sabes qué hace tu alma? Participa en una sesión de planificación y prenacimiento. Es como si te reunieras con tu grupo y empiezas a organizarte. Y allí, en esa reunión, junto con tus guías espirituales, porque no es solo un guía, tenemos esa idea, pero no es cierto, tenemos un grupo de guías espirituales, lo que haces es revisar tus vidas pasadas. Y allí vas a establecer los objetivos que deseas alcanzar en tu próxima vida. Esto nunca termina. Somos chispas divinas que nunca terminamos de evolucionar. Entonces, esto es un proceso que continúa, ya sea en este planeta o en otra estancia, en otra dimensión, pero esto no se acaba. Estamos hablando en este momento de la elección de los padres, entonces vamos a mirarlo desde este contexto. Y es allí donde entra el punto de que él dice que uno elige a sus papás, considerando los factores como las lecciones kármicas que tú quieres aprender y las circunstancias que te van a ayudar a crecer espiritualmente. Cuando me puse a mirar lo que decía Brian Weiss, él dice algo similar, pero dice que este terapeuta está muy de acuerdo con que a través de las sesiones de hipnosis, él se dio cuenta como muchos de sus pacientes habían recordado momentos en los que sus almas seleccionaron a sus futuros padres. O sea, que podían recordar, saber y contar con detalles cómo lo hicieron. Y él dice que precisamente en el proceso de estar tú buscando qué vas a hacer en la próxima vida, quiénes van a ser mis padres, todo esto, lo que tú haces es, a través de tu alma obviamente, buscar la compatibilidad de la energía y la parte emocional con tus futuros papás. Y te vas a asegurar de que el entorno familiar facilite aquello que tú te propones aprender en esta vida o experimentar. Porque hay vidas aparentemente que no son solamente para aprender, aunque todas lo son en general, sino que son para más bien descansar. Y ese enfoque dice que hay una cosa muy importante, y es precisamente por lo que se conoce Brian Weiss, y es por esa importancia o ese centro que él le da a la parte del entorno emocional y el impacto que tiene en tu desarrollo. Y de aquí pasamos al tercer autor, que es James Van Praagh. Finalmente, vamos a ver las ideas de James. Él es un medium conocido porque se comunica muy bien con los espíritus. Y según él, los espíritus le han dicho que uno sí elige a sus padres desde el plano espiritual. Y en sus relatos, los guías espirituales y los grupos de almas cumplen un papel crucial asesorándote durante este proceso de elección. Mira que aquí se parece a lo que también dice
Michael Newton. Aquí se resalta también que es importante tener en cuenta esas conexiones espirituales que venimos teniendo a través de nuestras vidas y cómo estas elecciones están alineadas con un propósito más grande en tu viaje del alma, porque acuérdate que no vienes aquí solamente a pasarla rico una sola vez, sino que es un viaje de retorno a casa. En conjunto, estas teorías yo creo que nos van a dar una comprensión profunda y multidimensional de cómo las almas, incluida la tuya, eligen a sus papás, preparándose para la próxima encarnación con un propósito claro y definido. Este tema lo traigo porque siento que es bien importante que cuando tenemos hijos entendamos que ha sido un acuerdo mutuo y que yo por qué tendré este hijo, o yo por qué tendré esta hija, o a mí por qué me tocaron estos padres. Más bien que hacer estas preguntas es correr a aprender cuál es la lección rapidito, organizar y aprender el propósito de por qué estás viviendo esa situación. Propósito de por qué no, para qué lo estás viviendo y salir de allí si es una situación que no sea tan agradable para ti. Ahora pasemos, aquí te tengo que decir algo. Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con estas opiniones que estos autores imparten y más adelante te voy a decir en qué puedo estar en desacuerdo y quiero que tú lo sientas a medida que yo estoy pasando la información. Recuerda que 2 de las personas en las que me he basado acá tienen estudios clínicos y han hecho sus experimentos organizados y con todas las de la ley. Y uno es simplemente James Van Praagh, que no es sino un medium, pero de todas maneras me parece válido traerlo acá, que yo sé que tú tienes mente muy abierta. Pasemos entonces a la tercera parte, que es el proceso de selección del alma. ¿Cómo elijo yo a mi papá y a mi mamá? Para entenderlo mejor, combinamos aquí varias perspectivas, las de los 3 que hemos dicho, y también te voy a contar experiencias mías. Y voy a empezar por Michael Newton. ¿Qué pasa? Él tiene, como quien dice, una bandera de trabajo que le ha permitido identificar varias cosas clave que son, primero, la planificación previa al nacimiento. Y en este punto hay otros autores y otras personas muy conocidas que también están de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves el libro Viaje de las Almas o Journey of the Souls y El Destino de las Almas, Destiny of Souls, tú los lees y te vas a dar cuenta que hay una visión detallada de lo que él llama la vida entre vidas. Y según él, después de la muerte física, tu alma ingresa a un plano espiritual donde participa en sesiones de planificación para su próxima encarnación. Los trabajos que él ha hecho o que él hizo, Michael, son tan importantes que aun cuando yo me especialicé con la Universidad de Toronto en hipnosis, trabajos de Journey of the Souls y Vida entre Vidas fueron citados por la profesora que tenía en ese momento con la Universidad de Toronto. Entonces, sí, de todas maneras le da peso, pero aparte de esto es porque él lo ha hecho, lo ha vivido y lo ha experimentado. Lo segundo que él hizo fue darse cuenta que uno hace revisión de las vidas pasadas. ¿Y sabes qué hacemos acá? Tu vida revisa las experiencias que tuviste. No solo en esta vida que acabas de, por ejemplo, de dejar, sino también en las vidas anteriores. ¿Y por qué? Yo creo que esto tiene un sentido muy grande y es porque esa revisión no es para solamente recordar y ver qué linda me fui o qué linda me vi, no, es para aprender de ellas y ver qué lecciones vamos a seguir desarrollando. Es más, en experiencias que he tenido sobre las regresiones con péndulo, he podido ver cómo hay personas que siguen a veces atrancaditas en las mismas lecciones. Por eso, cuando uno va a hacer una revisión de las vidas pasadas, se da cuenta, ¿qué me está dando brega? ¿Qué me está costando? Y de allí es que puede empezar uno a planear, o sea que tiene mucho sentido. Lo tercero es, luego pasa uno a establecer objetivos. ¿Qué hace uno? Basado en esa revisión que uno hace, tu alma establece objetivos específicos para esta próxima vida en la que tú vas a encarnar. Y esos objetivos pueden incluir superar desafíos, aprender habilidades o profundizar en relaciones en particular. Y aquí es importante porque cuando uno dice relaciones en particular o en una relación específica, muchas veces
involucra la misma alma con la que ya uno había tenido experiencias en la vida pasada. Ay, Marce, ¿esto sí será verdad? Sí, es cierto, siento yo, por la experiencia que tengo, no solo por lo que digan los libros de Michael Newton, sino por lo que he experimentado a través de vidas pasadas, de algunas hipnosis que he hecho, sino también a través del trabajo de péndulo, que uno sabe que la persona con la cual este nuevo consultante está teniendo problemas fue parte de su vida pasada y otra vez viene con el mismo problemita o muy parecido para enseñar la lección que la persona no pudo aprender en la vida pasada completamente. Es más, hace poco tuve una sesión y la persona muestra que está en el mismo o estaba en el mismo triángulo amoroso con la pareja de hoy y otra persona cercana a la pareja y le ha dado dificultad darse cuenta o le dio dificultad y ahora ya lo sabe, ya está completamente alerta, ya tiene sentido, entonces para tomar las decisiones que se vienen está mucho más preparada. Y por último, lo que él también dice es la elección de los padres. Es otro punto clave, súper clave en el proceso de selección del alma, de acuerdo con Michael Newton. Dice que dentro del proceso el alma elige a los padres y explica que esta elección se basa en varios factores, como las lecciones kármicas que necesitas aprender y las condiciones que facilitarán tu crecimiento espiritual. Esto me parece lindo porque vienen a ser parte de ayudarte a empujar a donde tienes que ir, ya sea que te guste o no. Por ejemplo, tú podrías elegir padres que te van a dar un entorno emocionalmente muy estable si tu objetivo es aprender sobre la confianza y la seguridad. Por eso, como padres, yo los invito a que observemos a nuestros hijos y que nos demos cuenta qué es lo que mi hijo o mi hija tiene tendencias para poder ayudarle en ese proceso. Hay personas que tienen tendencia a la pereza, hay personas que tienen tendencia a vivir en las nubes y no bajar a la tierra. Hay personas que tienen tendencia a ser súpermente racional. Todo esto te va mostrando como padre cuál es el trabajo que tú puedes desarrollar para poder ayudarle a esa alma que tuvo la belleza de encarnar en tu familia. En mi caso personal, seguramente elegí a mis papás para aprender lo que puede sentirse y cómo evolucionar con el alma, obviamente, al tener la pérdida temprana de padres por enfermedades terminales. Tú sabes que mis dos padres fallecieron de cáncer, enfermedad terminal, en un periodo muy corto, uno de 1 mes y otro de 4 meses. Y yo creo que esa fue una de las grandes lecciones que yo he tenido en la vida. Las lecciones fueron principalmente de entrega, aceptación y de soltar el control. Y cuando yo miro mi vida en este momento me doy cuenta, esas son, yo creo que uno de los puntos más álgidos en los que yo tengo que trabajar. Con los años aprendí a ser muy agradecida por estas dos experiencias, pero en el momento en que me pasó, yo no sentí nada de agradecimiento. Yo decía, ¿qué es esto tan horriblemente maluco? Cosa que no hice, obviamente, en ese momento cuando uno está viviendo la situación difícil. Ahora pasemos a Brian Weiss. ¿Qué dice él? ¿Cómo elige uno a sus padres? Él habla mucho de la compatibilidad energética y emocional. Brian es conocido por su trabajo de regresión a vidas pasadas y él nos dice una perspectiva muy complementaria. Él nos dice, primero, uno busca la compatibilidad energética. Él sugiere que tu alma busca una compatibilidad con los futuros padres en cuanto a la energía y a cómo vibran. Y esto significa que hay una resonancia a nivel de vibración para facilitar la conexión profunda y significativa. Y esa compatibilidad asegura que el entorno de la familia sea propicio para el cumplimiento de lo que tú quieres hacer en esta vida. Pero esto me llevó a cuestionar, porque hay personas como esos niños pequeños que se encarnan en familias adictas a las anfetaminas, por ejemplo, o con problemas de drogadicción. Y uno dice, si estás buscando la compatibilidad energética, creo que no veríamos hijos que superan a los padres en cuanto a la parte energética de cómo vibramos. O si, por ejemplo, naciste en una situación de extrema pobreza y tú sientes que no perteneces allí, puede que esto te impulse a elegir
ser diferente. Sin embargo, hay una cosa que no me cuadra muy bien y es precisamente que si es una vibración similar, uno no vería, pues como te dije, hijos superando a los padres. Y yo he visto personas que son súper de buena vibra y los papás son lo más negativo y la energía más baja que uno pueda darse cuenta. Lo segundo que habla es del entorno emocional. Él dice que además de la compatibilidad energética, él enfatiza en la importancia del entorno emocional. Así que tu alma elige a padres que puedan ofrecer el apoyo emocional necesario para enfrentar los desafíos que has planeado. Claro, y tiene mucho sentido. Por ejemplo, si tu objetivo es desarrollar resiliencia, tú puedes elegir padres que te brinden un equilibrio entre amor y desafíos. O si quieres trabajar con circunstancias difíciles y resiliencia, naces en una familia súper pobre que los padres no tienen ningún apoyo emocional para ti y ahí sí te va a tocar las duras y las maduras. En este punto también yo tengo mis diferencias porque, como te digo, si esto fuera así siempre encontraríamos familias que son un fuerte soporte de los hijos y esto no siempre es el caso. Pero creo que se da porque puede ser el caso contrario. Si tú necesitas esa resiliencia, la familia no te apoya en nada, entonces o la desarrollas o la desarrolla. Sería más bien que encarnamos en familias que nos brindan los elementos a nivel emocional que requerimos para aprender, profundizar y volver a la unidad, que es a lo que vinimos acá. Y por último vamos a ver qué dice James. James Van Praagh dice que de acuerdo a sus guías espirituales, él lo primero que habla es, miren, los guías espirituales son súper importantes, fundamentales para uno elegir a los papás en la próxima vida. Y él dice que ellos lo acompañan a uno durante el proceso de elección y que proporcionan la sabiduría y la orientación, ayudando a que tu alma tome decisiones alineadas con ese propósito más elevado que tú te has trazado en esa próxima encarnación. Aquí él también habla de lo segundo, que son los grupos de almas. Y él dice que esos grupos de almas, entre comillas, son como comunidades de almas que tienen objetivos y lecciones similares. Y al elegir a tus padres, tu alma considera cómo encajas dentro de este grupito, asegurando que las relaciones entre los miembros de la familia apoyen el crecimiento individual y colectivo. Y no lo tomes aquí como, ay, siempre me ayudan a salir adelante. No, o te presentan el choque y la dificultad dentro de la familia para que tú aprendas esa lección, o puede ser que también te apoyen, o sea, puede ser las dos. Y aquí hay algo interesante, y es que siento que verdaderamente encarnamos en grupo. Eso sí, yo no tengo duda y te lo voy a contar por qué. Porque cuando participé en una regresión a vidas pasadas, yo pude identificar personas de mi grupo álmico, pero lo más interesante fue que yo no vi a mis padres. Pero sí pude identificar a mi hermana, que era la persona que manejaba el orferinato donde yo estaba viviendo, en una vida que tuve en la República Checa. Pude también identificar a mi hijo, que fue el padre mío en una vida pasada. Pude identificar a mi cuñado, que esto es lo más interesante y lo más loco. Yo nunca conocí a mi cuñado en esta vida porque él falleció antes de yo haber nacido, antes de yo haber venido a los Estados Unidos. Y no lo conocí en esta vida, pero en esa regresión yo lo pude identificar como un amiguito que yo tenía en una casa donde nos tenían trabajando y él era el más vivo y el más avispa y me ayudaba a salir adelante y a entender cómo era el proceso y el tejemaneje. También reconocí a mi esposo en otra vida pasada y a mi abuelo paterno. Y ese abuelo paterno fue el hombre que a mí me recogió en la República Checa, vestido de blanco, que fue increíblemente avanzado. ¿Qué podría decir yo? Avanzado intelectualmente, calmado, pero les cuento que en esta vida ese abuelo paterno no tenía nada de esos trazos. O sea, no era el tipo más intelectual, ni era la persona más adelantada. Eso sí, era súper paciente, muy calmado, hizo lo que le tocaba y era una persona como de un espíritu muy entregado. Entonces, esta es la experiencia que yo tengo con este tipo de lecciones. Ahora sí, te cuento que
esta es la última semana en la que te puedes inscribir en el programa de la intuición con el bono que viene de regalo, que es el taller en vivo que será en noviembre 9 y 10 de este año de péndulo y de balance de chakras. Así que este taller sale para el público, pero va a ser más cerca a noviembre, pero tú puedes quedarte con la entrada gratuita a este taller si en este momento te matriculas en el programa de la intuición, que aquí en las notas del episodio te dejo toda la información. Ojalá que te animes, sé que te va a gustar. Además que el taller de péndulo te va a ayudar muchísimo porque hay un módulo dentro del programa de la intuición en el que trabajamos con el péndulo de una manera muy básica, pero este taller te va a ayudar a reforzarlo muy, muy bien. Ya que vimos estas tres opiniones o estos tres enfoques, vamos a ver en verdad qué podemos sacar. Yo quiero que aquí también pongas parte de ti, si tú has tenido experiencias con regresiones, si sientes que algo se deja de cantar en ti mucho mejor, ponle atención porque por ahí va una respuesta que tu alma te puede estar dando. Entonces, ¿cómo diría yo que es el proceso de selección de los padres? Diría que primero tiene en cuenta las lecciones kármicas y espirituales, porque tu alma elige padres que te ayudarán a cumplir las lecciones que has planeado aprender en esta vida. Si nosotros fuéramos conscientes de esto, no estaríamos diciendo, yo a qué cura maté que me tocó esta hija. No, estaríamos diciendo que es la lección con la cual yo le puedo ayudar a que este hijo, esta hija, pueda entender mejor cuál es su propósito de vida para que no le cueste tanto trabajo y los dos podamos avanzar, porque tú como padre le estás ayudando y ella como hija también te está ayudando a ti. Y esto puede incluir lecciones sobre amor, perdón, independencia, manejo de la materia, que esto es tremendo en este momento en mi casa con mi hijo, manejo de la materia, hay que manejar la materia, o sea, organizado, disciplinado, todas esas cosas que de pronto a mí me llegan tan fácil, hay que ayudarle al otro a que lo pase y a que lo viva. Lo segundo, el entorno y las circunstancias. La elección de los padres también se basa en el entorno que nosotros le proporcionamos a los hijos. ¿Por qué? Porque esto abarca los factores como por ejemplo la cultura en la que los hemos criado, la situación económica, la dinámica familiar, el respeto y todo lo que tiene que ver o influir en su desarrollo espiritual. Aquí va un punto que yo creo que me has escuchado mencionar. El hijo mío no tiene ninguna religión, no lo criamos en ninguna religión, no lo bauticé, no lo confirmé, nada de esto. Eso sí, conoce de la energía, conoce del poder del espíritu, él mismo llegó a la conclusión de que existe un Dios. Hay muchas cosas que no cree porque no las ha experimentado y ha sentido, pero hay muchas que sí. Esto es un punto importante para su desarrollo espiritual y que ahora le permite tomar decisiones. Lo tercero es el potencial de crecimiento. Definitivamente siento que un alma que elige ciertos padres lo hace por su capacidad de ofrecerte un entorno que fomente tu propio crecimiento y la evolución como alma, para que te asegures que tengas las herramientas y el apoyo para alcanzar los objetivos de vida. Y esto lo veo yo con mi hijo. ¿Por qué? Porque ese potencial de crecimiento en él ha sido súper explotado en el sentido bueno, porque no fue creado bajo ninguna religión. O es ¿cómo diría yo? Es un aspecto que le ha ayudado mucho a fomentar el crecimiento de conciencia y la evolución del alma, porque ha sido muy distinto. Casi todos sus amigos, sino yo diría todos, tienen una religión específica. En nuestra familia la religión es, mi esposo fue criado como protestante, yo fui criada como católica apostólica romana y mi hijo tiene no religión. Aquí hay una mezcolanza tremenda, pero la idea es que él tome su propia decisión. Y esto es lo bonito, así que ese potencial de crecimiento está presente. A ver, voy a darte un ejemplo. Imagina que tu alma ha decidido que en esta vida necesitas aprender sobre la paciencia y la empatía. ¿Qué va a hacer? Durante la planificación de ese prenacimiento, en esa época, en esa etapa, vas a considerar
que un entorno familiar con desafíos emocionales moderados te va a dar las mejores oportunidades para que tú desarrolles esas cualidades de paciencia y empatía. De pronto vas a tener una mamá muy cansona, a la que le vas a tener que tener más paciencia que quién sabe qué. Y de pronto vas a vivir situaciones muy difíciles con un hermano que sea lisiado. Entonces van a tener que vivir la empatía de una manera tremenda. Así, tú vas a elegir papás que, aunque amables, tienen sus propias luchas internas, que te van a ayudar a practicar la paciencia y la empatía, mientras que ayudas a sanar, o el hermanito lisiado que te va a llevar al reconocimiento de lo que tú tienes que aprender. Vamos a ver, de aquí vamos a pasar a los ejemplos y a los estudios de casos. Esto es lindo porque sí nos va a poner las cosas en perspectiva, no solo desde lo que pienso o de lo que hemos sentido, sino de lo que es realidad. Que estas personas como Michael Newton, Brian Weiss y James Van Praagh, a través de las consultas que ha hecho, nos pueden contar o nos pueden corroborar lo que estamos hablando acá. El primero es el caso de la elección basada en el karma familiar, y este viene de Michael Newton. En el libro Journey of Souls, Michael Newton comparte la historia de una mujer. Resulta que ella, bajo hipnosis, se acordó del proceso de elegir a sus papás y su alma buscaba resolver un karma relacionado con el poder y el control. Entonces, ¿qué pasó? Que en su vida pasada ella había sido una figura de autoridad que abusó de su poder. Esto, aquí hago un paréntesis, es súper ligado con lo que estoy aprendiendo en Kabbalah. Esto es Binah. Binah, para los que escuchan o saben qué es Kabbalah y cómo son las dimensiones, el abuso de poder viene precisamente en el desarrollo extremo del lado izquierdo y en el deseo del control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta mujer se dio cuenta de esto en Journey of the Souls, que él cuenta la experiencia, dijo que esta persona venía a organizar eso en esta vida y por eso decidió encarnar en una familia con un papá autoritario y una mamá sumisa. Entonces, hablando de la lección kármica, cuando una persona vive esta experiencia, como lo vivió esta mujer, ella tendría la oportunidad de experimentar los efectos del abuso del poder de una perspectiva diferente. O sea, no los estaba cometiendo ella, sino que ella los veía directamente en carne propia como su padre lo efectuaba con su madre. Así que la elección de estos padres no fue para castigarla, sino para ofrecerle una oportunidad de aprender sobre el equilibrio del poder, el respeto y la empatía de una vez en su casa, en su vida, directamente. ¿Y cuál fue el resultado? Al final de la vida, ella aprendió a manejar la autoridad de manera más compasiva y justa, y esto le ayudó a que su alma evolucionara. En el ejemplo número 2, vamos a la búsqueda del amor incondicional en una familia difícil, y este ejemplo viene de Brian Weiss. Resulta que él cuenta en su libro de Muchas vidas, muchos sabios, la historia de un hombre que durante una sesión de regresión recuerda haber elegido a una familia con muchos problemas emocionales. Y resulta que en esa vida pasada, él había experimentado una falta de amor incondicional, por lo que en su planificación previa al nacimiento, él decide encarnar en una familia donde ese amor incondicional sería difícil de encontrar. Ustedes se imaginan uno viniendo de una vida en donde el amor había sido incondicional, encontrar lo que está más bien dependiente. Entonces, ¿cuál es la lección emocional? Que al vivir en un entorno donde el amor incondicional no era muy abundante, él tuvo que aprender a encontrar el amor dentro de sí mismo y a ofrecerlo a los demás, incluso cuando no lo recibía a cambio. ¿Cuál fue el resultado? Que esta experiencia lo ayudó a desarrollar una profunda capacidad por la empatía y el perdón, cumpliendo así su propósito de vida. Ahora vamos al ejemplo número 3. El apoyo de los guías espirituales eligiendo a tus padres. Este viene de James Van Praagh. Él en el libro Talking to Heaven describe en una parte cómo las almas se apoyan en guías espirituales cuando van a elegir a los padres. Y en uno de sus relatos, un espíritu comunicó que antes de un encarnar había tenido la opción de elegir entre dos familias, una rica y otra de clase media, y que los guías le habían mostrado cómo cada elección iba a impactar su vida. O sea, no es que la vida esté ya definida del todo y por el todo,
pero hay cierta libertad, a pesar de que uno medio sabe cómo se va a resultar la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una orientación espiritual, que es lo que James Van Praagh es lo que dice cuando uno elige a los padres, es que con la ayuda de los guías, tu espíritu opta por nacer en una familia, por ejemplo, en este caso de clase media, donde había luchas financieras y la necesidad de uno poner, me tengo que ir a trabajar duro, que iban a ser súper esenciales para que esta persona creciera. ¿Y cuál fue el resultado? Que esta persona encarnó en esta familia y desarrolló una fuerte ética al trabajo y una profunda comprensión de cuánto valía el dinero y el esfuerzo. Y esto le ayudó a que tuviera una vida llena de logros personales y espirituales. El ejemplo número 4. Eligiendo los padres para aprender lecciones de paciencia y resiliencia. Ay. Esto lo tomamos como un testimonio personal que fue anónimo y que en muchas ocasiones los individuos experimentan regresiones o comunicaciones espirituales y ellos comparten esas historias y cuentan qué es lo que ha pasado cuando eligieron los padres. Una de esas fue motivada por la necesidad de aprender lecciones de paciencia y resiliencia. Resulta que ella se sometió a una regresión y recordó que eligió a una madre emocionalmente muy distante y un papá que tenía problemas de ira, se enojaba muchísimo. Y cuando ella estaba planificando, se dio cuenta que su alma había reconocido que ese entorno en particular, aunque iba a ser muy difícil, le iba a brindar las herramientas para desarrollar resiliencia y capacidad de mantenerse centrada en medio del caos. Ahora, eso obviamente si ella toma su lección y es capaz de controlarse y dominarse. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Que a lo largo de su vida ella desarrolló habilidades extraordinarias para poderse mantener en calma bajo presión. ¿Y esto a qué la llevó? A una fuerte estabilidad para quienes la rodearon. Entonces fue no solo algo que ella aprendió, sino que ella fue un regalo a la vez para otros. Imagínense qué vida. Cuando uno piensa sobre estos ejemplos, uno dice, wow, esto da una clara idea de que cuando uno elige a los padres no es un proceso aleatorio, sino una decisión consciente y significativa. Y recuerda que nos estamos basando en las experiencias que tuvieron de hipnosis clínica y de regresiones a vidas pasadas, además de la comunicación con seres descarnados y con guías espirituales. Así que las almas eligen a los padres basándose en lecciones que necesitan aprender, en los karmas que hay que resolver y en las experiencias que van a ser las mejores para que tú crezcas como un ser espiritual. A mí me encanta leer estas historias que leí en estos libros porque uno así puede ver cómo cada vida es cuidadosamente diseñada para que tú aprendas, crezcas y evoluciones. Y cuando uno logra entender esto, uno aprecia la vida que tiene y la mira desde una nueva perspectiva. Además de que entiendes y sanas las relaciones familiares, porque uno ya dice, si esto me está pasando es porque aquí está la lección escondida. Entonces, para terminar, vamos a resumir de qué se trata todo este proceso de elección. Yo diría que lo principal es que uno elige basado en las lecciones kármicas y espirituales, en el entorno y las circunstancias, en las lecciones emocionales y en el amor que liga a las almas en los viajes de encarnación, porque ahí están los grupos que para mí es uno de los puntos más fuertes dentro de todo este proceso. Ahora sí, pasemos a resolver algunas de las preguntas que me han llegado, que me encanta responder. Maribel nos dice, ¿la práctica de Pilates en qué nivel ayuda? El Pilates ayuda a fortalecer tu cuerpo, es la parte física. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace Pilates, como es como una mini mezcla de yoga con ejercicio fuerte, lo que uno está haciendo ahí es mover la energía también, no al mismo nivel que la yoga normal, sobre todo si uno hace yoga Pilates, pero sí ayuda a desbloquear. ¿Qué pasa? Que como el Pilates es un poco más fuerte, muchas veces lo que necesita la energía es un movimiento muy suave y muy calmado
no tanto como un cardio o algo así, pero sí más bien como un yoga pilates y mucho mejor un yoga. Sí te está ayudando de todas maneras, pero para descongestionar la energía es mejor hacer algo más pausado y más calmado como yoga, tai chi, qigong, etc. Otra pregunta me llega de Dolly QT y ella me dice que si le pudiera recomendar persona que haga constelaciones familiares de toda confianza en Estados Unidos. No conozco a nadie acá que haga constelaciones porque no hago constelaciones yo ni me las he hecho nunca y no sé por qué no soy como muy amiga de las constelaciones, no me llaman la atención, no quisiera practicarlas. Es más, tengo un episodio del podcast con Carola Castillo que ella dice, creo que el título es ¿Por qué dejé las constelaciones y comencé las reconstructivas? Si lo puedes escuchar, escúchalo, pero no tengo a quién recomendarte. Dulce Palacios dice que le gustaría una cita. Dulce o cualquier otra persona que quiera una cita, lo único que hay que hacer es ir a la página de marcelahede.com y en el menú vas a ver sesiones. Lo abres y escoges la sesión que quieras. Ahí hay sesiones de alquimia que son para leer la energía utilizando el péndulo y saber de dónde viene tu bloqueo con la energía. Hay sesiones de regresión con péndulo que me encanta hacerlas, que utilizo el péndulo para que la energía me diga la vida a la cual tienes que ir, que te va a ayudar a desbloquear parte de lo que estás viviendo en esta vida. Hay sesiones también para los ancestros que me parecen lindas y que se trabaja súper bien con los ancestros con el árbol familiar. Y hay sesiones también para la limpieza de los espacios. marcelahede.com, sesiones. Por último, me estaba hablando también por Instagram, Pao, ella sabe el apellido cuando yo lea lo que me comentó, dice, escuché su podcast, Cómo limpiar la energía sexual y me encantó. Quería preguntarle si no tengo una tina, ¿cómo podría hacer el ritual? Cuando uno no tiene tina de baño, o sea, bañera, lo que puede hacer uno es bañarse simplemente con la sal de mar gruesa, pasarla por todas partes y luego enjuagarse. Y si necesita usar el color, porque eso es lo que se recomienda, dependiendo de lo que uno necesite, puedes trabajar el color con el vaso de agua o con que se haga ese color el transparente, el vidrio transparente o una botella de vidrio que tenga ese color por un tiempo específico. Yo generalmente recomiendo el tiempo que una persona tiene que trabajar con un color específico a través de medirlo con el péndulo. Esto me dice cuántos días o cuántos meses o lo que sea que tengo que trabajar ese color en específico y que le pase los rayos del sol, porque eso ayuda a que esa agua que está ahí adentro se cargue con la energía que tu cuerpo necesita. Y ya luego te la tomas. Hemos llegado al final de este episodio. Ya sabes que esta es la última oportunidad para matricularte durante el prelanzamiento en el programa de la intuición, el último del 2024. Toda la información está aquí en las notas del episodio para que te puedas llevar gratuitamente tu entrada al taller de péndulo que se va a hacer en noviembre y así complementes la intuición con el péndulo y nos vemos entonces la próxima semana.